Bueno, comenzamos con el estudio de la primera aliyá de esta paracha semanal, Vayeshev, y se estableció o se asentó, que corresponde a Génesis 37, 1-11. ¿Qué vamos a ver en esta paracha? Primero que todo, que Jacob se establece, como dice en el primer versículo, que Jacob se establece en la tierra donde se peregrinó su padre, ¿ya? Lo segundo, Joseph apacienta el rebaño con sus hermanos, cuando él tenía tan solo 17 años. Joseph trae malos informes de ellos a su padre, cuando hace los comentarios de lo que hicieron su hermano o lo que él vio, pero al final no fue así. Jacob a Joseph le hace una túnica de colores. Esto cuando Jacob entiende que es su hijo eh, preferido o el hijo que obviamente va a seguir su dinastía. Joseph tiene dos sueños y esto produce más odio y envidia de sus hermanos. Estos sueños eran de las gavillas en el campo, cuando las gavillas, una gavilla se levantaba en forma recta y las demás se colocaban dobladas hacia él, hacia la gavilla recta. Y el otro sueño es cuando el sol y la luna, las 12 estrellas se inclinan ante él. Y lo último, su padre lo reprende por el segundo sueño. Ya esto, cuando Jacob, si bien lo reprende, él también deja anotadito cuando las fechas, cuando se van a cumplir o cuando sucedió. Empezamos con los versículos, en este caso el 37:1, cuando dice que Jacob habitó en la tierra donde habían peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. En este caso, habitar no es lo mismo que peregrinar. Ya, como sabemos, perdón, el peregrino no tiene una morada fija, ya siempre camina hacia otro lugar o bien está buscando qué hacer o a quién, en este caso, congregación, buscar a más gente para que obviamente puedan aprender un poquito más. Ya, Jacob quiere asentarse y dejar de ser peregrino, ¿ya? Esto Hachem no lo permitió, ¿ya? Y obviamente por eso se generó el problema que tuvo con Joseph, ¿ya? Esto es porque cuando un justo quiere dejar de realizar cosas para el Eterno, está dejando pasar el mundo que el Eterno ha preparado para él o para uno mismo, ¿ya? Cuando no hay conflicto y cuando va todo bien, cuando todo corre miel sobre hojuelas, ya la tendencia es siempre aflojar, dejar estar o dormir espiritualmente. Ya los problemas en la lucha, aunque quizás no nos pueda gustar, no nos pueda ser de mucha gracia, nos mantiene alerta, ¿ya? Y obviamente nos sigue acercando mucho más al Eterno. Y eso pasa en todo momento cuando tenemos un problema. Sin más bien, obviamente, cada vez que tenemos algún problema, nos acercamos al Eterno, le oramos, le pedimos, le rogamos que obviamente Él nos pueda proteger en esos momentos tan difíciles. ¿Ya? ¿Qué nos dice el Midrash con respecto a este versículo? Dice que Hebrón no era un lugar más apropiado para que pastaran sus rebaños. Jacob residía allí por una razón diferente. Hebrón era la ciudad donde Isaac había acercado con éxito a mucha gente para servir a Hachem. Entonces Jacob deseaba continuar ese legado, deseaba continuar la obra de Abraham y de Isaac, que era obviamente enseñar a la gente la verdad y ponerlos bajo la protección de la Shejiná, ¿ya? Pero Jacob quería ser, como hoy en día lo conocemos, un influencer, ¿ya? Una persona que obviamente pudiera traer mucho más gente, pero en este caso se estaba estableciendo en un lugar. Y eso, como lo sabemos, nosotros que pertenecemos a una Cajal, tenemos el tema de que solamente si damos esto, nos quedamos en nuestro grupo, nos vamos a poder acercar a mucha más gente y gracias al Eterno se están abriendo estos caminos para poder expandirnos y dar estos temas
a las redes sociales donde por lo menos personas puedan tener acceso a esta información. La intención de Jacob era de disfrutar en los años que quedaban en paz, pero Hashem no le ve bien que un sádic conduzca una vida tranquila. Ya, como les decía, esto es lo que nos dice el Midrash. Y obviamente es lo que Hashem le dice al sádic. No estás satisfecho con la recompensa que espera el mundo por venir, que deseas disfrutar de una vida tranquila aquí también. Por ello Hashem envió a Jacob la desgracia y aconteció con lo que aconteció con Joseph. Ya, en este caso, estamos en esta vida para trabajar para el eterno, para estudiar, para poder incorporar a mucha más gente a lo que es la verdad, a lo que es la Torá. Ya, si obviamente nos dejamos estar, si no hacemos estudios, si no nos profesionalizamos en el tema, nos vamos a dejar estar y vamos a estar cómodos y no vamos a hacer mucho más allá. Y eso era lo que Jacob, obviamente siendo un grande, siendo un Saik, obviamente el Eterno no se lo permitió. Vamos al versículo 2, que es una parte del versículo 2, donde dice, esta es la historia de la generación de Jacob, Joseph, ¿ya? En este caso, la vida de una persona sigue viviendo en sus hijos. Lo hemos visto en otros estudios, lo hemos analizado en nuestro estudio de Haftarah o cuando se puede, ya que obviamente lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos, también ellos después lo siguen replicando, ya, y en este caso la historia de la generación de Jacob comienza inmediatamente con Joseph, sabiendo que no era el primogénito o el primer hijo que nació, sino que Jacob vio en Joseph todo lo que él quería para su descendencia, ¿ya? En este caso, en este caso, de hecho, en esta paracha habla de Joseph y Yehudá, ya que son los dos hijos más importantes de Israel, no porque los otros no lo merezcan, sino que ellos eh, está la historia del Eterno, de la salvación que el Eterno se produjo en nosotros, ¿ya? De hecho, Joseph llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, y Judá es el ancestro del pueblo judío y del Mesías. O sea, aquí puedo haber hablado de los 12 hijos, pero en este caso habla, en esta paracha, habla completa, habla de estas dos personas de estos dos hijos de Jacob, que obviamente fueron para hoy y para lo que viene muy importante. Ya, como sabemos, Rubén, que debería haber sido el primogénito o el primero que debería por orden, ya profanó en la cama de su padre y sus derechos de primogenitura fueron dados a su hijo Joseph, ¿ya? El hijo de Israel. Seguimos con el mismo versículo, el 36:2, ya que dice que Joseph cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con sus hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Ya aquí vamos a entrar a hablar lo que corresponde a la lechón jará. Aquí obviamente eh, aquí, ¿qué fue lo que dijo Joseph a su padre con estos malos informes? Ya los cuatro hijos de las concubinas no se portaban bien y Joseph habló mal de ellos ante su padre. En lugar de reprenderles a ellos y aclarar posibles malos entendidos, fue a decirle a su padre. Y lo cual obviamente entramos en una lechón haram, ¿ya? Que esto significa la lengua de maldad o la mala información. Ya. ¿Qué nos dice con respecto a esto el Midrash? Nos vamos a centrar hoy día en el Midrash. Dice, ¿qué informe le dio Joseph a Jacob? Que dice que los vi consumir carne arrancada de un animal vivo que no había sido matado aún, ¿ya? Y esto, en realidad, en los hermanos no eran culpables de dicha transgresión. Joseph no había interpretado bien lo que había visto. Lo pudo haber visto como la carne de un animal que aún temblaba después de haber sido matado según los ritos, lo cual es permisible.
De no ser así, los observó consumir el feto de un animal encontrado dentro de su madre matada conforme a los ritos. Dicho feto no necesitaba ser matado en forma individual. ¿Ya? Hachén castigó a Joseph por esto, ¿ya? Por su lechón jará, pronunciando acerca de sus hermanos. Tú dices que no mataron el animal que comieron, dijo Hachén. En compensación verás que aun cuando le muestres la sangre de un chivito a tu padre y le atribuyen a ti, previamente habrán matado al animal. ¿Ya? También, aunque obviamente no tuvieron el propósito de comerlo, sino que obviamente para manchar las túnicas de Joseph. ¿Ya? ¿Cuál fue el segundo comentario que le hizo Joseph a Jacob? Que los oí llamar a los hijos de Bila y Silpa esclavos. ¿Ya? En efecto, lo que nos dice Midrash, los hermanos solían dirigirse a los hijos de Bila y Silpa como los hijos de las sirvientas, haciendo reverencia al estatus original de sus madres cuando se casaron con Jacob. Los hermanos no querían significar que seguían aún su condición de sirvientas, sino que eran plenamente conscientes del hecho de que Jacob ya había liberado a Bilpa y Silpa antes de casarse con ellas. ¿Ya? Hay un tercer comentario que le hace Joseph, que es, sospechaste en forma equivocada, perdón. Dice, los vi tratar con mujeres cananitas. Sí, cananitas. Los hermanos hicieron la transición comerciales con mujeres cananitas que ellos consideraban permisibles, mientras que Joseph no. Si tú, aquí que nos dice el Midrash, si tú consideras más justo, dijo Hashem, te someterás a una prueba. La esposa de Potifar te seducirá y veremos cuál será tu reacción. Y esto, como lo vimos en la lectura del día de hoy, ya esto ocurrió. Y obviamente también, si bien Joseph tuvo una buena, un buen acto en su vida, que lo más probable es que haya aprendido de ese momento. ¿Ya? Los informes que tuvo Joseph acerca de sus hermanos seguramente eran en un beneficio, ¿ya? Para que obviamente no entraran en un pecado sus hermanos, ¿ya? Lo que sí, el error que entendemos que pudo haber cometido Joseph fue no haber ido a encarar a su hermano o no haber dicho a ellos precisamente, sino que fue con su padre, ¿ya? Y esto lo más probable que nos dice Midrash es que esto no lo había estudiado Joseph, el asunto lo suficiente, y se equivocó en la opinión con respecto a sus hermanos. En este caso, como si sus hermanos hubieran cometido realmente el pecado, nos dice el Midrash que actuó incorrectamente. ¿Ya? Como les decía, su obligación era recriminar directamente a sus hermanos y no haber ido con su padre para informar esto. Como esto, esta lechón jara constituyó ser castigado por Hachem, ¿ya? En este caso, ¿por qué? Porque, como les comentaba antes, fue vendido a los cananitas, perdón, fue vendido, fue obviamente ocupado el cabrito para manchar su ropa y también obviamente pasó con la esposa de Potifar, ¿ya? Y obviamente esto también generó mucho más odio en sus hermanos, ¿ya? De hecho, no le dirigían la palabra a Joseph. Incluso cuando él los saludaba en las mañanas, ellos ni siquiera eran capaces de responder, ¿ya? Esto generó todo este problema. Y obviamente para no entrar en la lechón jara, ¿qué debemos hacer o qué debería haber hecho Joseph? Como les decía, era recriminar directamente a ellos, o si bien si estaban cometiendo el pecado, nosotros hemos aprendido que por lo general siempre tenemos que tener dos testigos. Ya en este caso no los tuvo Joseph y fue directamente con Jacob para informar esta información, y ahí donde cometió el error.
Continuamos. En el versículo 3, donde nos dice, y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque era él el hijo de su vejez, él le hizo una túnica de muchos colores. ¿Ya? En este caso hay varias razones por las que Israel amaba a Joseph. ¿Ya? Para él era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. ¿Ya? Era el hijo de su esposa preferida. Tenía mucho en común entre ellos dos y que obviamente lo vamos a especificar con lo que nos dice el Midrash. Pero por sobre todo Jacob sabía que por medio de una profecía de Joseph iba a ser una gran persona. ¿Ya? ¿Cuál es el parecido que nos dice el Midrash? ¿Ya? En este caso, para Jacob era el hijo de Raquel, su esposa principal, ¿ya? Por quien había consentido servir a Labán, ¿ya? Recordemos que Jacob primero fue entregada la otra esposa, ¿ya? Y después luchó otros 7 años más o se comprometió 7 años más por Raquel, ¿ya? Em, En este caso, Jacob sabía, con lo que nos dice Midrash, que poseía grandeza en cumplir con la boda del primogénito. ¿Ya? Como sabemos, Rubén dejó de ser el primogénito por haber transgredido la cama de su padre. ¿Ya? Lo que nos dice el Midrash que la nobleza innata de la conducta de Joseph parecía distinguirlo para la realeza, como Yehudá, y podría también profetizar como Leví. Dice que también poseía la sabiduría de Isaacar. Entonces, ¿qué veía Jacob en Joseph? Que obviamente él tenía la virtud de sus 12, de sus 11 hermanos, perdón. En este caso, aparte que Jacob también sentía o veía que Joseph se parecía mucho a él. En sus facciones faciales eran muy similares. Eh, y también obviamente a futuro tuvieron muchas similitudes entre los dos. Voy a decir las que nos dice el Midrash, que dice que Jacob nació circunciso, lo que también Joseph también nació circunciso. La madre de Jacob fue estéril al principio y la madre de Joseph también fue estéril al principio. Ya, como nos dice los sabios también, esto fue un milagro. O sea, la vida de Jacob fue un milagro, el nacimiento, bueno, como todos, pero a ellos como les costó un poquito más, de Jacob y Joseph, se entienden lo- los sabios también nos dicen que esto también fue producto de un milagro, un resultado de un milagro, ¿ya? El hermano de Jacob, que Esaf, lo odiaba, ¿ya? En este caso Joseph lo odiaban los 11 hermanos, ¿ya? Jacob se hizo rico, ¿ya? Joseph también se hizo rico. Y esto, milagrosamente, y independiente de lo que hayan pasado en su vida, ser perseguidos en situaciones de desventaja, ellos normalmente hubieran quedado pobres, pero el Eterno los acompañó tanto que obviamente esa grandeza financiera el Eterno se la dio. ¿Ya? También la similitud que tiene que recién de salir de Eres Israel, se casó Jacob y tuvo hijos en el país extranjero. En este caso, Joseph también le ocurrió lo mismo. Y eso también, lo que nos dice el Midrash, es que la Shejiná los acompañó en todo momento, incluso fuera de Eres Israel, ¿ya? Y eso que fueron, bueno, son grandes fundadores del pueblo judío, entonces lo acompañó en cada momento. Entonces ellos tenían esa seguridad en el Eterno que lo apoyó en donde estuvieron. Ya también nos dice que Jacob, como Joseph, fueron acompañados por los ángeles. Ya en este caso nos dice que el Midrash, que la afirmación, bueno, dice que la referencia al recibimiento que los dos grupos de ángeles hicieron a Jacob cuando volvió a Eres Israel.
y el encuentro de Joseph con los tres ángeles camino a Shechem en busca de sus hermanos. ¿Ya? También nos dice, la comparación dice que Jacob fue bendecido en un sueño, que recordemos en la paracha anterior hablaba del sueño profético de la escalera. Ya en este caso, como lo vimos hoy en la lectura, también Joseph se consagró con los sueños, también los que tuvo mesiánicamente y los que la interpretación de los sueños del faraón. ¿Ya? Eh, También el suegro de Jacob, Labán, fue bendecido a raíz de él. Recordemos que Jacob también, cuando estuvo con Labán, cuando estuvo con sus hijas, fue de gran bendición para Labán en su riqueza. En este caso de Joseph, el suegro Potifar, también fue bendecido cuando Joseph estuvo en su hogar. Cuando ellos ya después se retiraron, le fue bastante mal. Jacob viajó a Egipto. Joseph también viajó a Egipto. ¿Ya? Jacob hizo que uno de sus hijos prometiera sacar su resto de Egipto después de su muerte. Joseph hizo lo que sus hermanos prometieran sacar sus huesos fuera de Egipto después de su deceso. ¿Ya? Los dos murieron en Egipto. ¿Ya? Jacob amó a Joseph porque había previsto a través de la profecía de Joseph que estaba destinado a ser una gran persona. Sobre, como nos decían en el versículo 3, se nota mucho la diferencia que tiene Joseph, o sea, que tiene Jacob con Joseph ante sus hermanos, ¿ya? Jacob brindó una educación basada en la Torá a sus 12 hijos y se esforzó en criarlos como Sadiquín a los 12, perdón. Y Joseph le impartió más conocimiento de la Torá que a los demás. Le reveló secretos a él. Le reveló secretos de la Torá que a nadie se lo había revelado. Ya transmitió todas las leyes que había estudiado en la yeshiva. Joseph luego repetía las alajot que había aprendido a su padre, a sus hermanos, pero los secretos de la Torá se los guardaba para sí mismo. Jacob diferenció a su hijo Joseph el estudio de las demás con la vestimenta especial de las mangas largas de delicada seda. Las mangas largas indicaban a sus hermanos que Joseph estaba exento de realizar trabajos manuales, que eso obviamente también le molestaba a su hermano. Acá en el versículo 37:4, que dice que y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. La envidia de la madre también traspasó esto a sus hijos, ¿ya? Y las peleas que habían entre los hermanos, siempre es gran parte el problema lo generan los padres, ¿ya? En este caso, los hijos traen todos los genes, traen todas las visiones que tienen de sus padres o cómo los ven diariamente. Y en este caso, la envidia que existían entre las madres, ya en sus vidas generó todos estos problemas. Bueno, y obviamente después Jacob también tuvo la preferencia por Joseph. Y la envidia que llegó al extremo fue el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos. En este caso vamos a entrar en un análisis más que todo de lo que nos dice el, el estudio, ¿ya? En este caso, para no generar estos problemas y tratarlos de forma igual, sabemos que muchos tienen virtudes, tienen dones, algunos más apegados a la Torá y otros no. En este caso sucedió eso con Jacob y Joseph. Ya él vio que Joseph tenía todo eso, pero si bien
y quizás no con la intención de que sus otros hijos sintieran este odio hacia Joseph, lamentablemente lo hizo ver con toda esta diferencia. Obviamente veía en él todo lo que un padre quiere para sus hijos. Ya vio que estaba basado en la Torá, que iba a ser una persona importante, no tan solo monetariamente, sino que iba a ser una persona importante para un pueblo, para el pueblo del Eterno. En este caso, ¿cómo lo vemos? El trato de un padre con un hijo eh, es el Padre, el Eterno, Dios, también nos trata a nosotros. Ya también tenemos que verlo de esa forma. En este caso es importante destacar las virtudes de cada uno de nuestros hijos. Ya para Hachem somos todos iguales. Nosotros como padres también tenemos para nuestros hijos son todos iguales, con diferentes dotes, con diferentes virtudes, ¿ya? Pero en este caso, como lo vio Lea, que nacieron con un complejo de inferioridad, porque para Jacob, Raquel era su preferida, se puede decir, o la mujer que amó, ¿ya? Lo que le generó Lea a sus hijos era por la pelea que tenía con Raquel y por el amor que Lea quería generarle a Jacob, ¿ya? Eh, en este caso, como lo decía, más o menos un análisis lo vamos viendo día a día, como lo vemos nosotros o como lo vivimos nosotros, que un hijo con padres que no desean tener hijos o con niños que ven palabras graves o que ven pelea o que ven discusiones fuertes, los hijos también se van complicando, ya los hijos también van viendo eso y eso les va afectando muchísimo en su vida. Sabemos que la influencia en la formación genera el carácter, que es lo que veíamos ayer con el estudio de nuestro Moré. Ya te va generando un carácter para la vida y va a depender de la virtud de los padres poder sacar lo mejor de sí, de sus hijos, de la información que puede rescatar. Ya los 6 primeros años de vida de un niño son decisivos para el resto de su vida. En este caso, la ausencia de los padres no es llenada con nada más. Dejar a los hijos al cuidado de otras personas ya les puede generar algún daño o poder tomar mala actitudes de otras personas que les va a afectar su vida. ¿Ya? Los padres proyectan en sus hijos la imagen del Eterno. Al estar con ellos, reciben la imagen del Eterno según como sean sus padres. Obviamente, si los padres están en la Torá, si los padres están vigentes, están en estudio, sabemos que le van a dar eh, prioridad y tiempo a los hijos. Ya, y les va a enseñar lo que la Torá nos dice, cómo debemos actuar. Y en este caso, si un padre nunca está en casa para dedicar tiempo, va a creer que el Eterno está ausente y no está interesado en la vida de sus hijos. Si también un padre los trata con dureza, los hijos piensan que el Eterno los va a castigar o los va a tratar con dureza por alguna equivocación que hayan hecho. ¿Ya? Esto también se les puede crear algún conflicto, algún trauma que es difícil de ser quitado. Y en eso tienen que estar los padres para poder apoyar a sus hijos y hacerles entender y enseñarles cómo tienen que ser. ¿Ya? Eh, en este caso también corresponde que los padres tengan normas claras y constantes a los hijos para que puedan aprender del Eterno. Y el Eterno, con sus mandamientos y el tiempo, les va a llegar a servir y a generar ese carácter que es tan importante para su vida, ¿ya? Y no entrar en un proceso
de agachar la cabeza o generar algo que no corresponde para un niño. ¿Ya? El amor a un niño, la atención, la instrucción, la corrección, va generando una buena base para su vida y les va generando un buen carácter. Eh, Siempre que se sientan valorados, siempre que se sientan presentes en la familia, a ellos les va a afectar de gran forma. Al no estar presente, al no estar pendiente de ellos, al no enseñarles la Torá, les va recogiendo sus emociones, van creando las clipot, ¿ya? Van creando estas cáscaras que no dejan después al- al- les va generando estas cáscaras que después esa información o ese aprendizaje no van a entrar a su vida. Y obviamente, independiente con el mucho amor, con la consecuencia de que cuando a un hijo le pasa eso, independiente con todo el amor, va a haber un trabajo muy arduo. Entonces, por eso que desde niño, desde la base, como padres, debemos mejorar eso y enseñar la Torá en cada momento y de buena forma. Y si estos niños o niñas generan un problema, o sea, perdón, se equivocan, no hay que ser regañadiente, porque el amor es incondicional hacia ellos, y eso lo sabemos. El tema es que el amor es incondicional hacia ellos, pero no a sus malas acciones. Y esas malas acciones sí tienen que ser corregidas para que ellos puedan generar una buena conducta a futuro. En este caso, por eso puse que la envidia de las madres se traspasaron a los hijos, porque hubo tanta pelea entre ellas, ya por sacar el primer hijo, por pasarle a la mujer que apoyaba, a la sirvienta, para que pudieran tener más hijos, y eso no era la idea. De todas formas, en este caso, el Eterno tomó a los hijos de Jacob y esto los direccionó de alguna otra forma, lo generó para el propósito que venían para sus vidas, ¿ya? Y eso obviamente generó una tranquilidad a futuro, pero en su momento sí generó todo este problema y obviamente para Joseph el Eterno tenía preparado algo que ni los hermanos ni nadie podía afectar el propósito. ¿Se hizo más largo? Por supuesto. ¿No se hizo en el tiempo? ¿Se alargó el proceso? Claro que sí, pero el Eterno puso en la vida de Joseph lo que tenía predestinado para él y obviamente para el pueblo de Israel. Seguimos. Versículo 37:5 al 37:7. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Joseph tuvo el primer sueño y deseaba contárselo a sus hermanos, pero ellos se negaron a escucharlo. ¿Y esto por qué? Porque obviamente tenían el recelo con respecto a Joseph, con obviamente los errores que había cometido y el favoritismo de Jacob. ¿Qué nos dice el Midrash con respecto a esto? Eh, el- Joseph les pedía que escuchen mi sueño, ¿ya? Les imploró: debo contárselo a ustedes, les decía. Pensó que si sus hermanos sabían la verdad acerca de que Hachén lo había destinado a ser un líder, como lo probaba su sueño profético, comenzarían a amarlo. En este caso empezó a comentar el relato. En mi sueño vi a todos nosotros atando fardos en el campo. Los fardos que ustedes juntaron se acercan mientras que el mío se mantuvo fresco. Vuestros fardos rodeaban el mío y se postraron delante de mí. Este sueño era una profecía que significó que los años de abundancia, Joseph recogería la cosecha y la
almacenaría para que los tiempos de escasez y todo lo que guardaba no se echaba a perder, ¿ya? Y los hermanos vendrían a él y se postrarían, ¿ya? En este caso generó esto mucho más conflicto, generó mucho más problemas. Eh, en este caso hay un análisis con respecto a la gavilla y que dice que la gavilla habla de la cosecha que tiene mucho que ver con la vida de Joseph y el Mesías. La cosecha es un producto de la nueva vida que viene de la muerte de los granos. Mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de Joseph y también a la resurrección de nuestro Mashiach, Yeshua, de entre los muertos. En vuestra gavilla se ponían alrededor y se inclinaron. Muestra que después del levantamiento de Joseph y la resurrección de Yeshua habría un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor del Mesías para obedecerle con reverencia. En el versículo 37 al 8, 9 y 10 dice, soñó aún otro sueño y lo contó con sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, en este caso se generó el segundo sueño que tuvo Joseph, pero nuevamente los hermanos no les gustó, ¿ya? Los hermanos se burlaron de él y les dice lo que nos dice el Midrash, que en realidad gobernará sobre nosotros. Como consecuencia de ello, los hermanos cuestionaron la veracidad del sueño de Joseph y lo ri- ridiculizaron diciendo, realmente gobernará sobre nosotros. El reinado de Joseph se demoró 22 años. El cumplimiento de cada sueño depende de la forma en que se lo interpreta. Como los hermanos dudaron del sueño de Joseph, provocaron la demora en el cumplimiento, que es lo que hablábamos delante. En este caso, cuando nos hace la referencia del Sol y la Luna y las 11 estrellas, ya el sueño no se ha cumplido en Joseph. En primer lugar, no vivía la madre de su madre Raquel. Bila se había ocupado de él y su hermano Benjamín desde la muerte de Raquel. Dice que el padre, en este caso Jacob, le dice, es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene, en este caso tiene dos sentidos. Uno, porque Raquel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante Joseph. Y por otro lado, era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual tampoco pasó en Egipto. Así que este sueño es una muestra de que Joseph es una figura profética en el futuro del Mashiach. En este caso, nos dice el estudio que el mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante el del Mashiach, incluso los mismos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que obviamente el Mashiach está por sobre todos nuestros padres de, de la Torá de nuestros patriarcas de nuestro pueblo. ¿Ya? ¿Qué nos dice el Midrash con respecto a este tema del segundo sueño? Eh, Cuando dice que soñé que el sol y la luna y las estrellas se postraron ante mí, Jacob se sorprendió. Este sueño es significativo, pensó. Uno de los apodos que Hachén me dio es el sol. ¿Cómo supo Joseph esto si no a través de esta profecía? Sabemos que Jacob se llamaba Sol, porque cuando llegó a Har Hamoriá, los ángeles lo llamaron vino al sol. Y esto aparece en el comienzo de la Parashá Vayetse. Jacob tomó una pluma y papel y escribió la fecha, hora y lugar del sueño que esperaba de su cumplimiento, pero externamente reclinó a Joseph para que los hermanos no prestaran atención al sueño y no odiaran a su hermano. Reprendió a Joseph. ¿Cómo es posible que la luna y el sol
perdón, que el sol y la luna que representan a tu padre y madre se inclinen delante de ti si tu madre Raquel ya no vive más. Jacob no se dio cuenta de que la luna significaba Bila, quien crió a Joseph como una madre. A pesar del reproche de Jacob a Joseph, los hermanos estaban envidiosos porque sospechaban que el sueño era realmente significativo. Su odio se hizo más profundo. En este caso, en resumen, eh, tomamos tres información. Una que es la preferencia de Jacob a Joseph, ¿ya? En este caso, como lo decía adelante, para los padres, o sea, los hijos son el reflejo de sus padres. Eh, en este caso, lo bueno, como también lo malo, también es transmitido a los hijos. En este caso, de Jacob a Joseph y a sus 11 hermanos. Las actitudes y la relación que había entre las madres, que había entre sus madres, generó todos estos conflictos que se acrecentaban con las preferencias que tenía Jacob ante Joseph. El, en este caso, se generó tanta tensión que como avanza la Aliyá, lo siguiente Aliyot, generó que sus hermanos hubieran vendido a su hermano Joseph y se fuera a otro pueblo. Incluso quisieron matarlo, pero ahí intervino Rubén, que eso también fue a futuro eh, recompensado por el Eterno para Rubén. En este caso, cuando los padres ven de efecto a los hijos, mm, si bien hay que corregirlo, pero también hay que ver sus propias vidas. Ya recordemos que los hijos son el reflejo de los padres, entonces también nosotros como padres tenemos que pedir perdón cuando nuestros hijos se equivocan. Primero que todo por lo que nosotros le hemos dado a interpretar a nuestros hijos y también por los errores que hemos cometido y también por el no corregir esos errores en nuestros hijos. Ya los defectos, la actitud y el comportamiento eh, con la Torá, nuestro arrepentimiento o nuestras culpas, hace mejorar la efectividad de nuestros hijos en sus vidas, que sean unos buenos hijos, que sean que con el amor del Eterno van a llegar a ser grandes hijos y obviamente junto con la Torá y la buena enseñanza que como padres debemos dar, ¿ya? También la envidia de su hermano, como les decía, a pesar de la actitud de lucha, envidia y odio entre los hermanos, el Eterno, como les decía antes, pudo cumplir su propósito en cada uno de esa familia, ¿ya? Eh, si bien se generó mucho conflicto, si bien se generó eh, mucho problema, mucho, mucho tema familiar, el Eterno pudo cumplir en cada uno de ellos el propósito de sus vidas. Aunque Joseph fue enviado a Egipto, eh, él también cumplió lo que el Eterno le pidió a él, que obviamente fue convertirse en el Salvador del pueblo de Israel. En este caso, el Eterno tiene la superioridad para utilizar los efectos de nuestro Yetzer Hará o la mala inclinación para cumplir los propósitos. Independiente que se hayan demorado más, independiente que hayan cometido los errores, el Eterno pudo enrolar a toda esa familia para hacer lo que hoy en día es el pueblo de Israel.
Y para ir terminando, los sueños. En este caso, podemos aprender de que Joseph, ¿cuál era el motivo de estar comentando estos sueños a su hermano? ¿Cuál era el espíritu que generaba poder contarle a estos hermanos sabiendo que esto podía generar conflicto o más envidia o más problemas? En este caso, en- eh, aprendiendo un poquito más, eh, sabíamos que tenía un tema de competición entre hermanos. Sabíamos que tenían problemas entre hermanos, pero cuando se presentan esos sueños, yo creo que todos queremos contarnos a nuestra familia, a nuestros cercanos, a nuestros queridos, a nuestras personas que realmente nos interesa, que quieran escuchar todo esto que tiene pronosticado el Eterno para cada uno de nosotros y poder interpretarlo de la mejor forma. Eh, em, Dejando fuera el tema de la rivalidad, dejando fuera el tema de sus vidas, el Eterno puso estos sueños en Joseph para, creo yo, para generar un bien en su vida y en su entorno. Si bien no fue tomado de la mejor forma, pero al final se pudo cumplir. En este caso, con los hijos de Joseph, Manaché y Efraín, fueron los mejores ejemplos de la escritura, que entre hermanos pudieron cumplir su propósito. Aunque el menor fue puesto por sobre el mayor, esto se puede lograr en cada una de las familias, se puede lograr en cada uno de lo que pudo, de lo que es tener los sueños para cada uno. ¿Ya? Esto también no hace propósito con todo lo que tuvo que pasar Joseph, generó el carácter, que es lo que lo veíamos ayer. Y este carácter generó que Israel se pudiera liberar, que se pudiera cumplir los propósitos en sus vidas. Y tuvo que pasar muchas cosas, Joseph, para poder llegar a hacer lo que tuvo que hacer, pero siempre con compañía del Eterno. Bueno, este es el estudio del día de hoy. Damos gracias al Eterno por lo que puso en mi vida y que sea de gran bendición. Shalom.